escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, estoy esperando que den las 8 para poder iniciar. Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la última semana del módulo 12. Prácticamente esta última semana pues ya es un repaso de todo lo que hemos visto en las 3 primeras semanas, semana 1, semana 2, semana 3. El único tema creo que no hemos visto es el teorema de Pitágoras. De ahí todos los demás temas ya han sido revisados a lo largo desde que iniciamos este módulo 12. Prácticamente, como ya hemos visto, la mayoría de las cosas, muchas de las cosas lo van a estar haciendo ustedes solos para saber si todavía tienen dudas de cómo realizar las actividades o si todavía tienen dudas con alguno de los temas que vamos a estar realizando. Entonces, hoy vamos a ver en las últimas generaciones hay cosas que han estado cambiando, ¿sí? Yo les voy a enseñar las dos maneras, porque, por ejemplo, antes, para poder desarrollar la actividad, el proyecto integrador, nos pedía que nosotros calculáramos la energía en joules. Y ahorita estoy viendo que a ustedes se los piden kilowatt por hora. Yo se los voy a enseñar de las dos maneras para que en algún momento lleguen ustedes a necesitar la energía en joules, pues lo podamos tener. Kilowatt por hora fue lo que vimos la semana pasada, cómo calcular el costo de un aparato eléctrico. Para eso necesitamos la energía y la energía la calculamos en kilowatt por hora para poder calcular el costo, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra última sesión. Primero vamos a ver ley de Watts. Yo decía la otra vez que, por ejemplo,
Cuando nosotros queremos calcular la potencia o queremos calcular resistencia o queremos calcular intensidad de corriente, pero está una P, entonces utilizamos la ley de Watts, ¿sí? Cuando en el problema no nos proporcionan la potencia, entonces utilizamos la ley de Ohm. La ley de Watts y la ley de Ohm, la única diferencia es que la ley de Watts tiene el dato de potencia, que es watts o kilowatts, dependiendo de cómo nos los proporcionen. Y para la ley de Ohm, pues no viene el dato de potencia. Entonces, para que vean ustedes qué es lo primero que se tiene que calcular. Para poder calcular, primero, pues algunas aplicaciones de la ley de Watts que ya hemos visto, pues la potencia eléctrica que puede consumir un edificio, podemos calcular por medio de la ley de Watts. Medición de la cantidad de energía real de un generador eléctrico, podemos calcular resistencia, podemos calcular intensidad de corriente, podemos calcular muchas cosas. La ley de Watts son tres fórmulas que hemos visto a lo largo de este módulo. Si yo conozco voltaje e intensidad de corriente, pues utilizo la primera fórmula. Si yo conozco resistencia e intensidad de corriente, pues utilizo la segunda fórmula. Y si conozco voltaje y resistencia, pues utilizo la última fórmula, ¿sí? Estas son las tres fórmulas que nosotros tenemos para poder calcular potencia. Entonces, dependiendo de lo que nos pida, nosotros tenemos que calcular la potencia. Pero aparte, la ley de Watts maneja otras fórmulas, ¿sí? La W por lo regular es potencia. La W es lo mismo que la letra P. La V es voltaje, ¿sí? La W es potencia, la letra V es voltaje y la letra I es intensidad de corriente. Estas dos pues ya la hemos visto, voltaje lo hemos visto en la ley de Ohm y la intensidad de corriente también la hemos visto en la ley de Ohm. El voltaje ya lo hemos visto, la W es potencia y la I es intensidad de corriente. La I es intensidad de corriente, es potencia y es voltaje. Entonces, nosotros podemos tener la potencia, pues sabemos que la unidad de medida es watts o kilowatts, dependiendo de qué nos proporcione la actividad. El voltaje, pues es volts, la intensidad de corriente es amperes y la resistencia es en ohms. Entonces, dependiendo de, de la letra, pues tiene una unidad de medida. Yo les he dicho que ya para estas alturas, pues esas unidades de medida ya no las debemos de saber, ¿sí? Eso ya es algo que nosotros ya debemos de conocer, ya debemos de saber. Ok, entonces vamos a calcular el primer problema. Este es el primer problema. Ahora va a ser al revés. Ahora quiero que lo calculen ustedes. La primera persona que lo llegue a resolver me dice. Y después de que lo hagan ustedes, lo voy a hacer yo para que lo puedan ver y ver si estamos bien o todavía tienen dudas de cómo resolver este tipo de problemas. Quiero saber si todavía tienen dudas. Yo sé que para estas alturas ustedes ya deberían de poder solos hacer este tipo de ejercicios. El que encuentre la respuesta me dice. Serían 48 watts. Ok, muy bien, Judith. Ahorita vamos a ver. Yo todavía no sé cuál es la respuesta. Ahorita vamos a ver si a los demás les da lo mismo. Ahorita que termine darla, Cecilia. Profe, a mí Sí, me dime. da 48 watts y 0.048 kilowatts. Ok, déjenme lo resuelvo. Sí, porque ahorita ya me hicieron pensar porque les da resultados diferentes. Para que vayan viendo. Digo, si nos equivocamos no pasa nada. Yo prefiero que se equivoquen ahorita que estamos todos a que cuando estén solitos. Dice, primero, yo necesito el dato de W, que la W ya les había dicho que es potencia. Aquí le voy a poner los dos, que es P o W. ¿Sí? La ley de Watts así lo maneja, que es P o W. Voltaje e intensidad de corriente. ¿Sí?
Entonces voy a empezar. Dice calcular la potencia. Aquí mismo me dice calcular la potencia, que significa que esto no lo conozco. Que tiene una alimentación de 24 volts. 24 volts. Y luego dice, y una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿Sí? Aquí voy a manejar 2 amperes. Aquí, por ejemplo, me está dando, yo desconozco potencia, me está dando voltaje, me está dando intensidad de corriente. Pues, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues la primera, ¿sí? ¿Qué le voy a poner W o P? Para que sepan que es potencia o voltaje. Potencia, la que estamos calculando. La W se representa por potencia o por P. La potencia se representa por la letra W, por la letra P. Y aquí sería 24 por 8, 24 volts por 2 amperes. Es igual a 48 watts. Esos 48 watts, si se dan cuenta, la pregunta me dice que lo quiere en watts y en kilowatts. Para poder convertir kilowatts, estos 48 que tengo yo, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 1000, ¿sí? 48 entre 1000 me da 0.048 kW, kilowatts. Ok, dudas. Ninguna. Ceci, Judith. Ninguna, profe. No hay dudas. Ok, entonces vamos con el siguiente problema. Hoy vamos a resolver muchos problemas. Ok, ahí está. Calculen ustedes lo que nos pide. En azulito le puse que la potencia es watts, el voltaje es volts, la intensidad de corriente es amperes y la resistencia es en ohms. ¿Por qué? Porque estas unidades de medida siempre nos las tenemos que grabar. Eso ya es algo que vamos a estar utilizando. Entonces, encuentren ese resultado. La primera persona que lo encuentre me dice. Serían 11.5384. Otra vez no te escuché, no te escuché. 11.5384. ¿Cuál es la unidad de medida que te dio? Son amperios. Ok, ¿a todos les da lo mismo? 11.5384. Sí. Ok, ahorita como quiera lo voy a resolver yo. Dense cuenta lo que les decía, por ejemplo, datos, la P o W, P o W, la B, la I. Por lo pronto creo que son eso. Dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. 1500 watts. Donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. 130 volts. ¿Cuál será la intensidad de corriente a través del motor? Pues me está pidiendo que yo calcule I. No tengo la... Ahí voy a sacar para hacer. Ok, espérame. La I, que es la intensidad de corriente, es igual a P. Bueno, le voy a poner W. Aquí es W o P, para que no se vayan a perder. Y es volts. Ok, esta es la fórmula que voy a utilizar, que es la primera que tenemos. Entonces aquí es 1500 entre 130. 130 volts. Y aquí es 1500 watts. Entonces aquí es 1500
entre 130 y me da 11.5384. Es correcto. Este es el resultado, 11.5384 amperes. La intensidad de corriente, su unidad de medida son los amperes. Entonces, ya la encontramos. Vamos con el siguiente problema. Aquí, los datos me lo está dando en gris. El voltaje es de 250 volts y la intensidad de corriente es de 10 amperes. ¿Cuál fórmula utilizo? Pues la primera, porque me está pidiendo calcular potencia, ¿va? Son 2500. Ok, conviértanlo a kilowatts. 2.5. Es correcto. Esta es la fórmula que yo utilizo, la de W, como ustedes quieran, es la misma. La potencia me dice que es voltaje, que es 250 volts. Y la intensidad de corriente, que son 10 amperes. 250 por 10, pues son 2500 watts. Y si esto lo divido entre 1000, me va a dar 2.5 kW. Ok. ¿Dudas de cómo calcular potencia, de cómo calcular intensidad de corriente cuando tenemos el dato usando la ley de Watts? Ninguna duda. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, conforme, yo sé que al principio, pues a lo mejor sí era un poquito más difícil. Ahorita, conforme hemos ido avanzando, pues ya es más fácil para ustedes el resolver este tipo de problemas. Vamos a pasar. Este también ya lo hicimos. Esto lo hicimos la semana pasada, donde nosotros calculamos la energía, ¿sí? La energía, hay dos maneras de calcularlo. Cuando nosotros tenemos watts, cuando la potencia está en watts y el tiempo en segundos, nosotros el resultado que vamos a tener es joules. Esto anteriormente así no nos pedía la actividad. La actividad nos pedía que nosotros calculáramos joules. Entonces primero calculábamos joules y luego ya lo convertíamos a kilowatts para poder encontrar cuánto era el costo del aparato, ¿sí? Ahorita estaba revisando y creo que ya les piden puro kilowatts. Entonces ya hay una necesidad de hacerlo en joules, pero lo vamos a hacer de las tres maneras. Vamos a calcular joules, vamos a calcular kilowatts por hora y vamos a calcular el costo de un aparato, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya lo habíamos calculado la semana pasada, pero lo van a volver a hacer. Por eso les digo que es prácticamente el proyecto integrador. Es un repaso de lo que ya hicimos, de lo que ya estuvimos revisando. Aquí está. Aquí tengo los datos. Primero lo voy a calcular en joules, ¿sí? Voy a calcular en joules. Aquí tengo, déjenme, le quito los colores y le voy a poner, ¿qué es lo que desconozco? Es la energía en joules. Entonces primero voy a calcular la energía en joules y luego lo voy a calcular en kilowatts por hora y luego voy a calcular el consumo de ese aparato. Aquí tengo esta fórmula. Esta fórmula fue la que hicimos la vez pasada. Cuando ya encuentro la energía, lo multiplico por 8.5 y ya voy a obtener el costo de ese aparato, ¿sí? Entonces me dice que la potencia primero es en joules. Ah, pues entonces está bien. La potencia tiene que estar en watts, ¿sí? La potencia tiene que estar en watts para poder yo calcular en joules. Y luego me dice que el tiempo, de acuerdo a esta tabla, el tiempo para calcular la energía en joules, el tiempo debe ser segundos. Si se dan cuenta, aquí me da minutos, ¿sí? 20 minutos lo tengo que convertir a segundos. Aquí lo que hago es multiplicarlo por 60 y me va a dar 20 por 60, 1200 segundos. 1200. Sí, 1200 segundos. Entonces ya convertí a segundos. Ahora sí ya tengo 600, 1200 segundos, ¿sí? ¿Cuánto les da esa operación? 720,000.
720,000. Esto es joules, ¿ok? Ya obtuvimos el resultado en joules. Ahora, como quiero calcular el costo, que es lo que voy a poner en verde, yo quiero calcular el costo, entonces necesito mi costo, 1 kW por hora vale 8.5, pero aquí mismo dice que es kilowatt por hora. Cuando me está diciendo que la unidad de medida es kilowatts, la potencia de la unidad de medida es kilowatts y el tiempo en hora, entonces yo no puedo utilizar watt por segundos. Yo tengo que convertir, ¿sí? ¿Qué hago? Ahorita este de Joule ya no lo van a hacer ustedes, porque estoy viendo que nada más les está pidiendo kilowatts. Va a ser, para ustedes va a ser más fácil. Porque antes sí no los pedían joules, luego kilowatts, y luego ya calculábamos el consumo. Ok, entonces yo necesito que mi potencia esté en kilowatts. Para transformar potencia a kilowatts, lo divido entre 1000, ¿sí? Y 600 entre 1000, ¿cuánto les da? 0.6. 0.6 kW. Y ahora los minutos ya no necesito, ya no los ocupo en segundos, ¿sí? Los minutos ahora lo divido entre 60 para calcular horas. 20 entre 60, ¿cuánto les da? 0.333. ¿Así? 0.333 horas. Sí, profe. Ok, entonces ya tengo los datos. Le pongo 0.6 kilowatts, ¿sí? Y luego esto lo multiplico, lo voy a multiplicar por 8. No, perdón, me equivoqué. Por 0.333 horas. Ok, ¿esto cuánto les da? 0.6 por 0.333. 0.1998. Perdón, 0. ¿Así? Sí. Ok, allá tenemos kilowatt por hora, ¿sí? Ya tenemos kilowatt por hora. Ahora sí, con este dato, como yo ya tengo kilowatt por hora, yo ya puedo calcular el costo de este aparato. Me voy a ir aquí. Perdón. Aquí mismo lo voy a calcular porque ya vi que es otro problema. Para calcular el costo, yo utilizo la fórmula verde, que es lo que estuvimos haciendo la vez pasada. ¿Cómo? La energía, que es 0.1998, esto lo voy a multiplicar por el costo del kilowatt por hora, que es 8.5 kW por hora. ¿Sí? Ahí se eliminan los kilowatt por hora y me va a quedar el costo. ¿Cuánto es aquí? 0.1998 por 8.5, ¿cuánto les da? 1.6983. 1.6983. Ok, y este es dinero, ¿sí? El costo de ese aparato es 1.6983. Como quiera, ahorita que terminemos, le voy a dar una revisada al proyecto integrador porque siempre hay algo que se les pasa, para que lo tomen en cuenta. Ahorita lo revisamos. Primero quiero que sigamos practicando. Aquí en el primero, que voy a poner en verde, calculamos joules. En el segundo, que voy a poner en naranja, calculamos kilowatt por hora. Y en el último, calculamos costo. Estas tres cosas, en el problema que sigue, quiero que ustedes calculen esas tres cosas. Quiero ver que ustedes ya no tengan problemas para calcular estas tres cosas, que es la energía en joules, la energía en kilowatt por hora y el costo de este aparato, ¿sí? Este problema, el primero que lo termine, me dice cuánto les dio, cuánto les da.
¿Sí pudieron? Sí, en kilowatts sería 0.45 y el precio sería de 3.825. En joules sería 1.620.000. Ok, muy bien, Judy. Darla. Ceci. La potencia dijo que eran 1620 joules. No, la energía le dio 1.620.000 joules. Ah, perdón, es que lo sigo haciendo. Déjenlo, voy resolviendo. Dense cuenta. Me voy a agarrar esta fórmula de aquí. Ahorita como quiera la borro. La energía, yo si la quiero calcular en joules, pues necesito que la potencia sea en watts. Entonces aquí yo ya tengo potencia. Luego lo pongo entre paréntesis para que de repente, por ejemplo, no se nos revuelva, ¿va? 900 watts, y esto lo voy a calcular por el tiempo. Si yo tengo el tiempo en 30 minutos, pues para calcularlo en segundos, pues lo multiplico por 60, y esto es 1800 segundos, si no me equivoco, ¿sí? Pero no equivocarme. De repente, cuando hago operaciones, se me va el avión. Y 900 por 1800 me da efectivamente 1.620.000 joules. ¿Sí? Ahora sí, necesito calcular la energía en kilowatt por hora. ¿Sí? La energía en kilowatt por hora. Para calcular la energía en kilowatt por hora, pues la potencia tiene que estar en kilowatts. Entonces, si tengo 900, lo divido entre 1000. ¿Sí? Y esto, perdón, lo voy a hacer porque no me voy a equivocar. Esto me da 0.9 kW, kilowatts. Y el tiempo tiene que estar en horas. Aquí cambia el tiempo. Aquí necesito dividirlo en 360, ¿sí? Y me da 0.5. ¿Sí? 30 entre 60, pues la mitad es 0.5. Entonces yo ya tengo la energía y es 0.9 kW por el tiempo, que es 0.5. Se me olvidó colocarle de este lado, y es 0.5 horas. ¿Sí? La unidad de medida siempre hay que ponerse. Eso no, eso siempre tiene que ser 0.5 horas, entonces 0.9 por 0.5 por 0.5. Son 0.45. 0.45 es correcto, y esto es kilowatts por hora, ¿sí? Entonces yo ya puedo, como ya tengo la energía ya la tengo en kilowatt por hora. Ahora sí, ya es más fácil que yo encuentre el costo o el consumo de este aparato, ¿sí? Entonces, ya tengo que la energía es 0.45. La energía es 0.45, entonces esto lo voy a multiplicar por este dato del costo del kilowatt por hora, pues ese se los proporciona la actividad, ¿sí? Ya viene, no hay que investigarla, no hay que buscarla, ya nos los proporciona la actividad. ¿Y cuánto les da 0.45 por 8.5? ¿Cuánto les da? 4.25. Otra vez, perdón, no los escuché. 3.825. Ok, 3.825. Y este es dinero, ¿sí? Ya calculamos la energía en joules, calculamos la energía en kilowatt por hora y calculamos el costo del aparato. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer ahorita? Ninguna. No hay duda. ¿Sí? No, profe. Ok, déjenme, me voy tantito al proyecto integrador. Necesito mostrarles algo. Espérenme, es que
No lo tengo ahí. Ok. Ahí va. Ok. ¿Ya pueden ver el proyecto integrador? Sí, Ok, aquí el primer punto calculamos potencia eléctrica, ¿sí? ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica? Pues la potencia eléctrica la calculamos con ley de Watts, ¿sí? ¿Cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 30 minutos. Aquí quiero decirles algo, porque aquí es donde se equivocan. Dice que en el 2.1 se calcula la energía gastada por la bomba en kilowatts por hora, ¿sí? Si se dan cuenta, anteriormente aquí no los pedía en joules, ahorita lo está pidiendo en kilowatts por hora. El 2.2 nos pide el gasto de energía de los focos ahorradores. Aquí también siempre hay una duda y siempre me cuestionan. Es que no dice, dos focos ahorradores de 60 vatios o watts. Aquí dice dos focos, pero cada foco vale 60, ¿sí? Si son dos, pues tenemos que usar el doble, para que no se vayan a confundir aquí. El 2.3, ¿cuál es la energía gastada para el foco incandescente en kilowatt por hora? Si se dan cuenta, todo nos los va a pedir en kilowatt por hora. Antes, todo el punto 2 nos los pedía en joules, ahora no, ya nos piden kilowatt por hora, ya es más fácil. Lo que sí les recomiendo es que este punto nunca lo hacen. Dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos. Lo que les dio el 2.1, 2.2, 2.3, hay que sumarlo, ¿sí? Si no lo suman, este problema estaría incompleto, porque aquí necesitan ustedes el costo total. Bueno, la energía gastada en kilowatt por hora, pero de todos tus aparatos. Y el punto 3 es el costo, ¿sí? Si del 2.4 ya tenemos la energía total, pues ya automáticamente calculamos el costo, ¿sí? Anteriormente teníamos que hacer todas las operaciones otra vez porque antes lo teníamos en joules y ahora no, ya es más rápido, ¿sí? Ok, hasta ahí voy. ¿Dudas? No hay dudas. Ok. Vamos a ver, no lo hemos visto, es teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras lo utilizamos para calcular el lado de un triángulo que no conocemos. Si se acuerdan, en la actividad integradora 3, nosotros utilizamos ley de cosenos. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué ahora no se utiliza la ley de cosenos? Porque siempre les he dicho, la redacción del problema tiene mucho que ver. Déjenles, les digo algo, dice, el teorema de Pitágoras, voy a hacer un poquito más grande. Dice, el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo, ¿sí? Si el triángulo que nosotros vamos a hacer es un triángulo rectángulo, automáticamente utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar el lado C, el lado A o el lado B, dependiendo lo que me esté pidiendo, ¿sí? Ahí va la pregunta, me voy a regresar otra vez al proyecto integrador. Yo les dije la primera vez, yo lo que hago es que ustedes les doy las herramientas para que puedan resolver el proyecto integrador. Aquí quiero saber. Ok, esta parte. Ahí dice, si se dan cuenta, lo acabo de marcar. ¿Sí ven lo que acabo de marcar, va? ¿Sí lo ven? Ahí subrayé sí. algo. Dice, la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Cómo es el triángulo? Triángulo, rectángulo. Es correcto darla. Si es un triángulo rectángulo, nosotros utilizamos teorema de Pitágoras. Por eso no podemos resolver el problema usando ley de cosenos como lo hicimos en la actividad integradora 3, porque el triángulo cambia. Y dense cuenta, nada más esta parte ya, dice, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Cuyos catetos son 12 metros al norte y 5 metros al este.
lo que nos está proporcionando son los catetos, ¿sí? Ok. Me voy a regresar otra vez a mi recurso. Ok. Entonces, ahorita me voy a ir a otra diapositiva para que entiendan bien. Me dice que la actividad me está proporcionando los catetos. Este lado es un cateto, este lado es un cateto. Si yo conozco A, yo conozco B, porque me está dando los dos catetos, me los está proporcionando. ¿Qué desconozco del triángulo? ¿Qué letra? La C. La C. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Es correcto, la primera, porque yo lo que desconozco es la C, la hipotenusa, ¿sí? Me dice que me está proporcionando los catetos. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, aquí también quiero explicarles algo. El lado más pequeño del triángulo, el lado más pequeño del triángulo es el cateto opuesto, es la letra B, el lado más pequeño. El lado que le sigue es el cateto adyacente y el lado más largo del triángulo es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y el cateto opuesto es el lado más pequeño. Y el cateto adyacente es el que está en medio de la hipotenusa y del cateto opuesto. Ok. Aquí me están proporcionando unos datos. Me dice que el cateto opuesto mide 5 metros, el cateto adyacente mide 8 metros. Si se dan cuenta, el más pequeño es 5 metros y luego sigue 8 metros. Por lo tanto, la hipotenusa el valor de la hipotenusa tiene que ser mayor a 5 y mayor a 8. Ok, voy a utilizar la primera fórmula que habíamos dicho, que es la letra C. Ok, tengo que el lado A mide 8, el lado B mide 5, ¿sí? Si elevo 8 al cuadrado, lo estoy haciendo paso por paso para que vayan viendo. Esta es la primera vez que hacemos este tipo, utilizamos teorema de Pitágoras. 8 por 8 es 64 y 5 por 5 da 25. Haga la sumatoria de 64 más 25, por favor. A mí me dio 33. 39. No, pero súmenlo primero. 64 más 25 da 89, ¿no? Sí, Ok, ahora sí sáquele raíz a 89. 9.433. 9.400. Ok. Si se dan cuenta, ya encontramos. Bueno, 94, 95, 89, raíz de 89. Ok. Ya encontramos cuánto vale C. Este dato es en metros, ¿sí? Este dato es el que nosotros vamos a utilizar en la ley de Coulomb. ¿Dudas de cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Ninguna. No. Ok, vamos a ver si es cierto que le entendieron. Hagan esto ustedes solitos y me dan el resultado de la hipotenusa. El primero que termine me dice. A mí me dio 12.206. A mí me dio lo mismo, profe. Profe, no se escucha. Perdón, si ya tenemos dos resultados, bien, significa que están correctos, ¿va? Como quiera lo vamos a resolver. Otra de las recomendaciones que ahorita que me están dando el resultado, muchos de los errores que cometieron en las actividades
sobre todo cuando calculaban la densidad y dividían masa entre volumen, el resultado no era correcto. Y dije, pues está raro. Y yo metía los datos a la calculadora y a mí me daba el resultado correcto y se habían equivocado en una división. Yo por eso les digo que, por ejemplo, ahorita que estamos todos, pues si a uno le da diferente, pues empezamos con las dudas de por qué nos da diferente. Si todos estamos bien con el resultado, significa que estamos bien. Es muy raro que nos equivoquemos todos con el mismo valor. Pero la recomendación que les hago es que el proyecto integrador, ahorita al final se los voy a mostrar, el proyecto integrador vale mucho más que todas las actividades que hemos hecho. Entonces yo les sugiero que hagan las operaciones 2 veces o hasta 3 veces para que ustedes estén conscientes que el resultado que les está dando es correcto, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar por qué es importante el proyecto integrador y por qué la semana 4 tiene un mayor peso comparada con las otras semanas que ya llevamos que ya hicimos. Pero ahorita se los platico. Ok, entonces es 7 al cuadrado, perdón, es 10 al cuadrado y B es 7 al cuadrado. ¿Sí? 10 al cuadrado, pues es 10 por 10 es 100 y 7 por 7 es 49. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar 100 y 7 por 7 pues me va a dar 49. Si sumo 100 más 49, pues me va a dar 149. Lo estoy haciendo paso por paso porque hay gente que ve las sesiones y así va viendo qué es lo que estamos haciendo, va viendo los resultados que nos está dando. Y raíz de 149 es 12.20 metros. Dudas de cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ninguna. Ok, si se dan cuenta, por conforme vamos avanzando, pues se les va haciendo mucho más rápido algunas cosas. Ok, voy a continuar. Aquí vamos a utilizar ley de Coulomb otra vez. Cuando nosotros iniciamos, les dije, ley de Coulomb lo vamos a utilizar para la actividad integradora 1, la 3, la 5 y proyecto integrador. Y desde la actividad integradora 5, yo pensaría que ya no deberían de tener dudas para hacer operaciones con notación científica y resulta que todavía tienen dudas, ¿sí? Pero lo primero que más me causa todavía ruido es que las unidades de medida no las tienen todavía bien dominadas. Ahorita a estas alturas, la ley de Coulomb pues es la que más utilizamos. La fuerza eléctrica, su unidad de medida es newtons. Q1 y Q2, las magnitudes de las cargas eléctricas siempre va a ser Coulomb. Hace tiempo un alumno siempre me decía, maestro, pero es que si siempre vamos a utilizar Coulomb, ¿por qué no nos los dan directamente en Coulomb? Y dije, es que la intención es que ustedes aprendan a hacer conversiones. Por eso nos los da en micro Coulomb, pero nosotros ya sabemos que tenemos que convertir a Coulomb. Lo mismo pasa, si la distancia entre las partículas me lo da en la actividad integradora 5, pues vimos que era micrometros, me lo puede dar en micrometros, me lo puede dar en centímetros, me lo puede dar en milímetros, pero yo ya sé que siempre tengo que convertir a metros. Si el dato de metros yo no lo utilizo, ¿qué significa? Que el problema lo voy a tener mal. Sí, el problema lo voy a tener mal porque la conversión que estoy haciendo no es correcta. Y aquí sí, porque para este proyecto integrador no tengo tapado la K. ¿Cuál K creen que voy a utilizar para el proyecto integrador? La que nos da la ley de Coulomb. La que nos da Coulomb. Cuando la actividad no me proporcione la K, el valor de K, yo voy a utilizar esa K.
9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso es algo que siempre nos tenemos que grabar. Cuando la actividad me proporcione la K, yo utilizo la que me proporciona la actividad. Entonces, eso es algo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Ok, ahí tengo dos cargas. Le voy a poner Q1 para no perder la costumbre y le voy a poner Q2. Ok, ¿cuánto es el primer valor? Si tengo menos 9 microcoulombs. Menos 9 por 10 a la menos 6 Es coulombs. correcto. Menos 9 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Eso ya no debe de existir, ¿no? De hacer una conversión. Digo, ya no debería existir porque ya lo hemos hecho varias veces, pero todavía sigue sucediendo. Y en la carga 2, ¿cómo sería? 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Es correcto, ¿sí? 4 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Dudas de cómo hacer una conversión de microcoulomb a coulomb. Dudas. Ninguna. Judith, Ceci. No, profe. Ok, muy bien. Estas son las fórmulas que todavía nos falta ver. Esta, la I, esta fórmula la vamos a ver la semana que viene. La I, que es la intensidad de corriente, esta es una fórmula que no hemos visto. Lo que voy a hacer es que esa fórmula se las voy a poner se las voy a compartir en los recursos de mañana. Mañana les comparto unos recursos en el foro novedades, pero esa es una fórmula que nosotros no hemos visto, ¿sí? La I, que es la intensidad de corriente, es Q, que son las cargas. Acuérdense que la carga siempre es Coulomb. Y el tiempo es en segundos, ¿sí? Esta fórmula, la verde, ya la hemos visto. Eso lo utilizamos en la actividad integradora 5 cuando calculamos la intensidad del campo magnético. Fuerza entre Q, nada más que cuando calculamos la actividad integradora 5, nosotros utilizamos la fórmula que tiene distancia, ¿sí? Utilizamos la fórmula que tiene distancia. Para esta ocasión no ocupamos la distancia porque no la necesitamos. Dependemos del valor de la fuerza y dependemos del valor de la carga. Esta fuerza es la que nosotros obtenemos con la ley de Coulomb. La siguiente semana vamos a hacer un ejercicio de la ley de Coulomb, porque si la ley de Coulomb lo tienen mal, automáticamente van a tener dos preguntas mal, ¿sí? Entonces, voy a volver a hacer un ejercicio usando la ley de Coulomb, que ya no deberíamos de tener dudas, pero todavía veo problemas con notación científica. Yo les recomendé a muchos de las personas que sacaron mal la actividad integral a 5 que revisaran las sesiones, que ahí hacíamos nosotros ejercicios con notación científica utilizando la letra EXP, ¿sí? Pero por eso la siguiente semana vamos a resolver ese tipo de problemas. Ok, esas son las fórmulas que vamos a ver la siguiente semana y vamos a ver ley de Ohms. La ley de Ohms ya lo hemos visto, pero también vamos a volver a verlo. ¿Por qué? Porque el proyecto integrador me pide que encuentre resistencia, que encuentre intensidad de corriente, entonces eso se calcula con la ley de Ohm. Por lo tanto, la siguiente semana vamos a hacer ejercicios usando la ley de Ohm, unas recomendaciones para el módulo 13 y pues la despedida, porque pues ya sería nuestra última sesión de este módulo. Esto es lo que les quería comentar. Dense cuenta, el proyecto integrador vale el 30% de la calificación, ¿sí? El foro de integración vale el 8% de la calificación. El foro de integración tiene un peso en la calificación final. El foro de integración, para poder cumplir, nos pide mínimo 5 aportaciones. Yo les decía, por ejemplo, que para el foro de integración
le pusieran aportación 1, aportación 2, 3, 4 y 5, porque al final se equivocan y me mandan un mensaje, maestro, es que yo hice mis 5 aportaciones. Antes, para nosotros era muy difícil el ver cuántas aportaciones hacían y de repente hasta nosotros nos podríamos confundir. Ahora no, ahora ya mejoró el sistema y nosotros vamos colocando el nombre de ustedes y vemos todas las aportaciones que van haciendo. Entonces, ya es más fácil detectar cuántas aportaciones hagan. Entonces, para que no se logren confundir, pues pónganle números y pónganle letras. Pero el foro de integración vale el 8% de su calificación final. Estos datos que les estoy dando es calificación final. Y hay una autoevaluación, ¿sí? Ustedes se autoevalúan. Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo les digo yo doy clases presenciales a otra escuela y cuando termina el semestre, yo les pregunto a los muchachos, ¿ustedes se autoevalúan? Y me dicen, ¿cómo? Sí. Cuando termina un semestre, las cosas que hicimos mal, nosotros nos autoevaluamos y decimos para el siguiente semestre, pues tenemos que mejorar, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, ¿qué voy a mejorar para el módulo 13? Para el módulo 13, si cometimos algunos errores para el módulo 12, nosotros tenemos que autoevaluarnos y saber qué hicimos mal para poder mejorar. El módulo 13 es similar al módulo 12, ¿sí? Hay problemas, tienen que resolver problemas. Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay que resolver problemas, de repente nos sentimos miedo. Yo siempre les digo, cuando muy iniciamos el módulo 12, les dije, está difícil, pero si ustedes entran a las sesiones y vamos practicando, se nos va haciendo muy fácil. Entre más practiquemos es mucho mejor. Entonces, el módulo 13 sigue siendo muy similar al módulo 12, entonces sigan de la misma manera, si hay algo que hay que mejorar, pues mejoren. Y la suma de los 3, 30 más 8 más 5 me da el 43% de la evaluación final. ¿Qué significa? Que si del otro lado ya tienen 40 y sacan los 40 puntos o 40, pónganle que saquen 35 o 40, si ya tienen 30% porque les fue mal en las primeras semanas, automáticamente ya pasaron. Entonces, ¿qué significa? Que esta semana es clave, ¿sí? Esta semana es muy importante. Por eso el viernes les voy a dar mi horario del fin de semana. Yo el domingo voy a estar casi todo el día conectado, calificando, y voy a estar al pendiente de ustedes por cualquier duda, poder resolvérselas inmediatamente. Yo siempre estoy conectado casi todo el tiempo, porque de repente yo sé que ustedes tienen dudas y hasta que no les respondamos, ustedes no pueden avanzar. Entonces, yo voy a estar muy al pendiente de ustedes para que en esta semana les vaya muy bien, ¿sí? ¿Y cuál es la intención que les vaya muy bien? Es que con esta semana automáticamente pueden pasar si les ha ido mal. Esa es la intención de tener todo mi apoyo para este fin de semana, ¿sí? Darla, Judith, Ceci, ¿alguna duda que ustedes tengan? Ninguna duda. Judith, No por el momento, profe. ok, muy bien, Ceci. Judith como que ya no me contestó. No sé si tenga algún problema ahí con su micrófono. Ok, las participaciones todavía no las hago. Todavía las participaciones que han tenido en las sesiones, yo lo voy a estar haciendo. El viernes es la última sesión. Entonces, para mí es mucho más fácil capturar todo. O sea, por ejemplo, yo tengo un archivo Excel donde ustedes se conectan y ahí voy poniendo sus participaciones. Entonces, después del viernes, entre el sábado y el domingo, yo voy a vaciar esa información para que estén atentos. Por ejemplo, si al momento de que yo vacío la información, ustedes no les aparece una participación, mándenme un mensaje luego. Y yo espero el domingo en la mañana subir esas participaciones para que ya quede, o el sábado en la tarde, o para que ya quede la participación. Falta una última sesión. Igual en la última sesión yo siempre les pido algunas recomendaciones, algunas sugerencias
para yo mejorar. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de yo mejorar? Porque quiero que la siguiente generación, si me falta algo con los problemas que nosotros vemos, pues poder mejorar para que a ustedes se les haga mucho más sencillo el resolver las actividades integradoras. No les puedo resolver el proyecto integral, no les puedo resolver las actividades integradoras, como se los dije desde un principio, pero siempre les doy las herramientas para que ustedes puedan comprender. Pero a lo mejor me falta algo, a lo mejor alguien me puede decir, maestro, es que si usted hiciera este cambio, podría mejorar. Entonces, sí me gustaría que el día viernes pues, me dijeran cosas que yo puedo mejorar para que ustedes puedan comprender mejor las actividades. Esa es mi intención. Mi intención es que cada generación yo también pueda mejorar para que el servicio que les estoy dando pues sea el mejor, ¿sí? Sea el mejor y para ustedes pues sea más fácil comprender las actividades. ¿Sí? Cualquier sugerencia, cualquier comentario que ustedes me puedan hacer es bienvenido. ¿Sí? Entonces, Darla, Judith, Ceci, si no hay nada más, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les deseo que pasen una bonita noche, que descansen y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Y cualquier duda, no duden en mandarme mensajes. ¿Sí? Cualquier duda que ustedes tengan, mándenme mensajes y yo voy a tratar de responder antes de 24 horas. Entonces, Darla, Judith, Ceci, pues que pasen bonita noche, que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, descanse. Igualmente, que descansen. Hasta luego. Hasta luego, Judith.